Estábamos estudiando los 13 principios del judaísmo según como el Rambam, Maimónides, es la misma persona, Rav Moshe ben Maimon, o por eso dice Maimónides, o el Rambam. Estamos estudiando los 13 principios que él planteó del judaísmo. Como ya explicamos también, no es la única cuenta, digamos, de principios, hay otras, pero esto es lo que el Rambam escribió y es famoso, se hizo muy famoso. De hecho hay libros de rezo judíos en los cuales todos los días se recitan y se mencionan los 13 principios, como que es algo que entró en la tradición judía muy fuerte y sin ninguna duda es algo importante para saber de qué se trata el judaísmo. Más allá de si discutamos si son los únicos principios, hay otros principios, ok, eso lo podemos discutir, pero la cuestión es que sin lugar a dudas entender estos 13 principios nos va a dar una amplia capacidad de comprensión de otros asuntos en el judaísmo. La clase pasada estudiamos hasta el séptimo, no inclusivo, hasta el sexto principio inclusive. Hoy vamos a empezar del séptimo principio. El Rambam Maimónides acá, a pesar de que es un texto que estamos estudiando, que es una introducción a un capítulo del Talmud, es un texto relativamente corto. Maimónides en este principio que vamos a empezar a estudiar, el séptimo y el octavo, tiene un texto relativamente largo. El resto de los principios, el texto es bien cortito, bien simple, digamos. Pero en este es largo y me parece que es útil, interesante estudiarlo de adentro y ver las diferentes vueltas, digamos, que da el Rambam. Vamos a empezar. Principio o fundamento número 7. La profecía de Moshe Rabbeinu. Moshe es el nombre Moshe, Moshe es en Ashkenazi, Moshe es tipo sefaradí. Rabbeinu significa no el apellido de Moshe, porque no había apellidos en esa época, sino que es nuestro Rebbe, nuestro maestro, Moshe Rabbeinu, nuestro maestro. Esto es lo que significa la palabra, digamos, Rabbeinu. Sobre él sea la paz. Es un principio, de vuelta, es un texto largo, así que yo voy interrumpiendo dentro del texto para explicar, porque toda la idea es que se entienda. Es un principio del judaísmo que tengamos fe, creamos en la profecía de Moshe Rabbeinu, en su específico, como vamos a explicar, su específico nivel de profecía. El Rambam me explica claramente, y esto es, ¿en qué consiste este principio, la profecía de Moshe? Que tengamos fe en que él es el padre de todos los profetas que existieron antes que él y que se levantaron después que él, y todos están por debajo de él en nivel de profecía. Él, o sea, Moshe, fue el más selecto de toda la especie humana que captó el conocimiento divino. No quiere decir que entendió a Dios ni que entendió todo de Dios. No, entendió solamente lo que Dios le permitió entender. Pero dentro de lo que son los seres humanos, somos los seres humanos, es el que más llegó a comprender a Dios. Más que cualquier otro ser humano que exista y que existió vaya a comprender, Moshe entendió más. Y parte de este principio que plantea el Rambam, él, Moshe, sobre él sea la paz, llegó al nivel del ser humano tan pero tan elevado y tan profundo que llegó a ser como un ángel. No es que era un ángel ni se transformó en un ángel. Perdón, que esto también aparece en los textos judíos, en personajes que se transformaron, digamos, en Malojim, en ángeles. Acá no estamos diciendo que Moshe se transformó en un ángel de ninguna manera. Hanoch se llamaba. Está en el comienzo, en Parshas Breishis, en el comienzo de la Toira. Hanoch es un personaje que la Toira dice Veinenu, Kilokach, Oiso y Alekim. Ya no está más Hanoch. Son los otros personajes que vivieron. La Toira dice que se murieron. Hanoch, la Toira no dice que se murió, dice Veinenu, no está más porque se lo llevó Dios. Kilokach, Oiso y Alekim, se lo llevó Dios. Y nuestros sabios cuentan que se transformó en un malach, en un ángel. Pero Moshe Rabbeinu llegó al nivel de ángel. ¿Qué significa esto? El Rambam me explica en otro lugar que la profecía llega al ser humano a través de los ángeles. Entonces, si Moshe Rabbeinu llegó al nivel de los ángeles, quiere decir que llegó a un nivel de profecía tan elevado, tan profundo, que estaba como que percibía a Dios como los ángeles perciben a Dios. Y no quedó frente a Moshe ningún tipo de impedimento, ningún tipo de cortina que él no haya quebrado, roto. Y entró por dentro de todo tipo de limitaciones y cortinas algo figurado entre comillas, para entender la presencia de Dios. Y el cuerpo físico no le impidió
y no se mezcló en él nada de más ni nada de menos, o sea, el cuerpo físico, el hambre o cualquier otra situación que el cuerpo físico pueda ocurrirle, no le impidió a Moshe estar vinculado a Dios, conectado a Dios y captando a Dios. Se anularon de él todas las capacidades imaginativas, de imaginación y todos los sentidos. Cuando él captaba a Dios, estaba totalmente enfocado en Dios. No es que se le ocurrió no sé qué cosa, o que sintió no sé, estaba totalmente enfocado, y vamos a ver cómo el Rambam me explica esto más adelante también, como Dios hablaba con Moshe cara a cara. Vamos a ver esto. Y de Moshe se le quitaron, digamos, todas las fuerzas de despertar y de desear, o sea, desear cualquier otra cosa material o física, no le importaba nada, estaba 100% alineado con la captación divina. Y le quedó solamente el intelecto para enfocarse en Dios. Y sobre este asunto está escrito, sobre Moshe, que él hablaba con Dios sin intermediarios de los ángeles. Entonces, antes dijimos que, de vuelta, los ángeles son aquellos que llevaban profecía a todos los profetas. Yehezkel, Ishaya, Irmiyahu, Ishea, montones de profetas, Sefania, todos profetizaban a través de ángeles. Moshe, no. Moshe directamente profetizaba, sea lo que fuera que quiere decir, no me pregunten a mí, yo no soy profeta. La cuestión es que Moshe no necesitaba de los ángeles para profetizar. Ahora continuamos con el texto del Rambam. Todo lo que voy a leer ahora está directamente en el Rambam escrito, no es que lo digo yo, a pesar de que suena como que yo explico. El texto es literal, es interesante. Mi voluntad era explicar aquí este asunto maravilloso y abrir aquello que está cerrado en los versículos de la Torá y explicar qué significa PLP, que Moshe hablaba con Dios cara a cara, boca a boca. La traducción literal de PLP es boca a boca. Y todo el versículo y todo el resto de los versículos parecidos a este. Esto es lo que yo quiero hacer, dice el Rambam. Si no fuese porque vi que estos asuntos son muy sutiles y necesitarían muchísimo tipo de pruebas, de diferentes formas de pruebas y cantidad de pruebas y explicaciones, y hubiésemos necesitado introducciones, muchas introducciones y ejemplos, y que expliquemos primero la existencia de los ángeles y los diferentes niveles de los ángeles y qué significa que existe Dios y abajo hay diferentes ángeles, y tendríamos que explicar el alma y sus fuerzas y la cosa, traducción literal, se ampliaría el círculo, o sea, tendríamos que ir tanto a explicar esto, explicar lo otro, tantas explicaciones diferentes tendríamos que hacer hasta que empezaríamos a hablar de las formas que mencionan los profetas. Cualquier persona que abre un Tanaj, un libro mal llamado la Biblia, pero que sea el Tanaj, cualquier persona que ve cualquier profeta va a encontrar que profetizan viendo imágenes de Dios. Y Yehezkel ve a Dios, Ishaya ve a Dios, Daniel ni que velar ve a Dios, como un anciano de barba blanca, etc. Entonces el Rambam me está explicando, tendríamos que hablar de todas esas formas que los profetas vieron al Creador y vieron a los ángeles. Este vio con no sé cuántas alas, el otro vio otras alas, el otro vio ruedas que giraban, qué sé yo, todas estas cosas raras. El Rambam me está diciendo, tendríamos que explicar todo esto. Y tendríamos que entrar en otro libro que se llama Shiur Koima. Shiur Koima, la traducción literal, es la medida de la altura de Dios. Que en realidad es un libro muy antiguo, no se sabe exacto quién lo escribió. Y cuando de hecho en otro texto le preguntaron al Rambam, en una carta a Maimónides, qué opinaba sobre este libro, dijo, olvidate, es basura, no sirve para nada, lo escribieron los griegos, no tiene nada que ver con el judaísmo. Pero acá el Rambam me explica que deberíamos entrar en estas cosas también, para explicar, todo el objetivo es explicar y entender qué significa que Dios hablaba con Moshe boca a boca, P. Entonces tendríamos que explicar todo lo que dijimos anteriormente, y no nos alcanzaría ni siquiera esto solamente. E incluso, si voy a ser resumido en un resumen absoluto, sería 100 páginas. Un resumen de resumen, 100 páginas hablando de este tema. Por lo tanto, voy a dejar el asunto en su lugar. Así escribe el Rambam. Si es en un libro de droshois, de explicaciones de la Torá,
que tengo intención de componer, de escribir. Si lo escribió, no llegó hacia nosotros este libro. O si es en un libro de profecías, que también estoy trabajando en él. Si lo escribió, tampoco nos llegó. O en un libro que voy a escribir explicando estos fundamentos. Así escribe el Rambam. Y voy a volver a la intención inicial de este fundamento. O sea, vamos para atrás un poquitito. El Rambam me está diciendo, yo te quiero explicar qué significa que Dios habló boca a boca con Moshe. Pero es tan complejo, me llevaría tanto tiempo, tan largo, tantas introducciones debería ser, voy a dejar esto para otro lugar. O sea, no lo voy a explicar, esto es lo que dice Rambam. Te lo quiero explicar, pero no lo voy a explicar. Punto. Volvamos a la intención inicial del séptimo principio, que de vuelta es la profecía de Moshe. Seguimos en el texto del Rambam. La profecía de Moshe Rabbeinu, sobre él sea la paz, era diferente de la profecía de todos los profetas en 4 aspectos. 4 cosas diferentes. Primero, 1. Cualquier profeta no hablaba Dios directamente con él, sino que profetizaban a través de intermediarios. Moshe y profetizaba sin intermediario, como está escrito justamente, el pe adaber boy, boca a boca, cara a cara, hablaré con él, dijo Dios al respecto de Moshe Rabbeinu. Esta es la primera diferencia entre la profecía de Moshe y el resto de los profetas. El segundo asunto, todos los profetas no les llegaba la profecía excepto cuando estaban durmiendo. Como dice en diferentes lugares, en los sueños de la noche, en las visiones de la noche, y así ese tipo de cuestiones. O durante el día también profetizaban, pero solamente después de que caía sobre ellos un sueño muy profundo, de manera tal que se anulaban totalmente todos sus sentimientos, todos sus sentidos, y quedaba su pensamiento libre por completo, como una especie de sueño. Y este asunto se llama, en los escritos, en hebreo lo digo, ahora lo traduzco, Mahase es visión, Maro también es una visión, son diferentes tipos de visión, palabras para ejemplificar o simbolizar una visión. Y sobre esto está escrito, Maro y Elohim, las visiones divinas. Estos son todos los profetas, o durmiendo en un sueño, o durante el día, pero en una especie de sueño. Perdían los sentidos. De hecho, el Rambam acá no lo escribe, pero en otro lugar sí lo escribe, y esto es algo conocido. Los profetas los llamaban Meshuga, locos, porque andaban con tamborcitos, tocando, haciendo musiquita, con guitarritas, tamborcitos, felices por acá, felices por allá, y cantaban y bailaban y qué sé yo, esperando que resida sobre ellos la profecía. Y cuando residía sobre ellos la profecía, está escrito literalmente así en el Tanaj, se sacaban la ropa, andaban así desnudos. Meshuga, uno dice, este tipo está loco, y anda corriendo como un loco desnudo por la calle, porque perdían totalmente sus sentidos. E incluso también en otros lugares se los conoce como epilépticos, como que un tipo caía al piso, o una mujer también podía ser profeta, hubo varias, Dvoira, Miriam, varias profetisas, Hulda, caían al piso y como locos, como que los agarraba no me sale la palabra ahora exacta, pero espasmos, y parecían totalmente locos. Estos eran todos los profetas. Moshe Rabbeinu, diferente. Este es el segundo asunto en el cual Moshe era diferente. Llegaba hacia él la palabra de Dios durante el día, y él estaba parado entre los querubim. Querubim son unas formas de ángeles. La traducción de la palabra querubim es keroivim, como niños. Tenían como cara de niños. Por eso muchos los dibujan como si fuesen los gorditos, el bebito gordito, lindo con las alitas. Estos son los querubim. La gente los dibuja así. Porque los bebés en general comen y comen y comen, son como gorditos. Y después se van tomando la forma de sus cuerpitos, digamos. Pero así se los dibuja en general los querubim. Moish en el Mishkan, en el tabernáculo, donde Moshe Rabbeinu trabajaba, digamos, y él construyó esto junto con el pueblo de Israel, etc. En la Torá está claramente descrito, etc. Había 2 querubim, de entre los cuales salía la voz de Dios. Entonces Moshe Rabbeinu estaba parado entre los querubim, como la Torá misma testifica sobre él.
y me reuniré en Shmois, en el libro de Shmois 25, 22, en el capítulo 25, versículo 22, y me voy a reunir contigo ahí, y voy a hablar contigo, de arriba de la tapa del Aarón, del arca, donde estaban estos famosos querubim. Y la Toira dice sobre Moshe Rabbeinu, si va a haber un profeta de Dios, en visiones a él me mostraré, en sueños hablaré con él, y no es así mi sirviente Moshe, de vuelta, mismo versículo, boca a boca hablaré con él. Entonces, de vuelta, primer asunto diferente de Moshe Rabbeinu por sobre todos los otros profetas. Los otros profetas profetizaban a través de un intermediario. Moshe no, directamente con Dios. Segundo asunto, todos los profetas tenían algún problema, digamos. No profetizaban en forma sencilla. No venía fácil la cosa, de noche en un sueño, de día, y perdían sus sentidos. Moshe Rabbeinu paraba como quien habla con otra persona, así hablaba con Dios. Tercer asunto, porque el profeta cuando llegaba en la profecía, a pesar de que era solamente una visión y a través de un ángel, esto es lo que yo estaba mencionando anteriormente. Yo lo mezclé al segundo asunto con el tercero, pero el Rambam lo separa en dos. Tercer asunto. Cuando el profeta le llegaba la profecía en una visión y a través de un ángel, se debilitaban sus fuerzas y se anulaba todo su cuerpo y le llegaba un terrible temor de Dios, literalmente como que se moría casi. Y como explicó Daniel también. Y cuando hablaba Gabriel con él, Gabriel es un ángel con Daniel, en una visión decía, y no tenía fuerza, y todo mi ser se transformó sobre mí como si fuese un destructor, y no podía contenerme, dice Daniel. Y también está escrito, y yo me dormía sobre mi rostro a la cara, a la tierra, perdón, y dice, perdón, dice también, Daniel mismo, en la visión me transformé completamente. Esto eran los otros profetas. Moshe Rabbeinu no era así, sino que la palabra de Dios llegaba a él y no le pasaba ni temblor, ni miedo, de ninguna forma. Y como está escrito, y Dios hablaba con Moshe cara a cara, como habla una persona con otra, es decir, así como no le pasa a una persona miedo porque habla con otro, en general nadie tiene miedo por conversar con otra persona, así era como Moshe Rabbeinu, así era con Moshe Rabbeinu, perdón. No temía de la palabra de Dios, y a pesar de que estaba cara a cara con Dios. Y esto era, este no temer de la palabra de Dios, porque estaba fuertemente apegado su intelecto con Dios, como explicamos anteriormente al respecto de qué significa la profecía. Este fue el tercer asunto entonces. Segundo asunto, solamente para que quede claro. Segundo asunto es el momento. No todos los profetas profetizaban cuando tenían ganas tampoco. El Rambam no lo mencionó. Como lo va a decir ahora. El momento en que venía la profecía eran sueños de noche o perdían sus sentidos. Moshe no. El tercer asunto es, Moshe quedaba parado, quieto, sin miedo, sin ningún problema. Cuarto asunto de la diferencia entre Moshe Rabbeinu y el resto de los profetas. Todos los profetas no residía sobre ellos la profecía por voluntad propia. Ellos no podían decidir cuándo profetizaban, sino que la voluntad de Dios los hacía profetizar, porque podía ocurrir que un profeta esté días o años y no le venga ninguna profecía, y busque del Creador que le diga algo en forma profética, y la cosa no se daba. Y podía ocurrir que profetizaba después de varios días o después de varios meses, o que de ninguna manera Dios no le decía nada y chao. Y el tipo era, como como está escrito en el Tanaj, Bnei Anevim, los estudiantes de profetas. Y bueno, ok, fuiste un estudiante toda tu vida, Dios nunca te dijo nada. Y ok, ¿qué va a hacer? A otra cosa. Y ya hubo grupos que se preparaban a sí mismos, se refinaban sus pensamientos, como hizo Elisha, como está escrito, y ahora tomen para mí un cantor, para que venga la profecía hacia él, que esté contento, alegre, etcétera, con la canción, y venía la profecía. Pero no era forzoso que el profeta iba a profetizar simplemente porque quería hacerlo. Y Moshe Rabbeinu, sobre él está escrito que en cualquier momento que él quería profetizar, venía sobre la profecía. Como está escrito, por ejemplo, en Bamidbar, en el cuarto libro de la Torá, el capítulo 9, el versículo 8, dice, párense acá y yo les voy a decir lo que Dios indica. Cuando Moshe Rabbeinu quería, levantaba el teléfono rojo y preguntaba a Dios, hey,
¿Cómo es la ley? ¿Así o asá? ¿Qué te parece? Y Dios le contestaba, esto es lo más interesante. Y está escrito sobre Moishe, al respecto de él, habla con Aarón, tu hermano, y decirle que no venga en todo momento el Kodesh, a lo santo. Es decir, Aarón no podía profetizar cuando tenía ganas. Nuestros sabios explican que Aarón no podía entrar cuando tenía ganas, pero Moishe Rabbeinu sí. Él podía profetizar en cuanto quería. Este es el séptimo fundamento. La profecía de Moishe Rabbeinu es diferente de todo el resto de las profecías. Acá el Rambam no explica este detalle que yo quiero decir ahora, que humildemente yo agrego a lo que dice el Rambam, pero la idea es que la base y el fundamento principal del judaísmo es justamente el concepto de que todo el pueblo de Israel tuvo profecía en el momento de la entrega de la Torá. Estaban todos parados ahí, en la fiesta de Shavuot, digamos, en el momento de la entrega de la Torá, y todos vieron y percibieron. ¿Qué vieron y qué percibieron? No me pregunten a mí, a pesar de que está escrito que las almas de todo el pueblo de Israel estaban ahí paradas. Mi alma también. Ok, pero yo no lo recuerdo. ¿Qué va a ser? Sea como fuere, no creemos en el judaísmo porque Moishe Rabbeinu haya hecho milagros. De manera tal que venga otra persona y de repente hace un milagro más grande que el de Moishe Rabbeinu. Moishe Rabbeinu abrió las aguas del mar de juncos. Ahora viene otro tipo cualquiera o una tipa y dice: yo voy a levantar la luna con un dedo. ¿Qué sé yo? No le vamos a creer. O sea, viene y dice: yo voy a levantar la luna con un dedo. Muestra cómo levanta la luna con un dedo y ahora dice: olvídense del judaísmo. ¿Se acabó? ¿Ya está? ¿Se acabó? ¿No va más? O, como es sabido, un tipo que dicen que, porque nadie lo vio, pero dicen que hizo muchos milagros y caminaba sobre el agua, etcétera, etcétera, y revivió no sé cuántos tipos, etcétera, etcétera. Entonces debe ser una persona especial. Para el judío, digamos, para el judaísmo, no tiene ningún valor. Cero. Haces muchos milagros, muy lindo. Viví y sé feliz con tus milagros y que te vaya bien. No por esos milagros dejamos de lado lo que Moishe Rabbeinu nos dijo. No por los milagros, porque no creemos en Moishe porque hizo grandes milagros, de manera tal que venga otro que hizo mayores milagros. No. Más allá de que, entre paréntesis, nadie sabe si ese tipo hizo milagros o no hizo milagros, eran todos boemaises, todas historias de la abuela, digamos, que 400 años después que el tipo ese vivió, las escribieron y dijeron: ¡ay, hubo un tipo que hizo milagros! Ok, cerramos paréntesis. Más allá de eso, el fundamento por el cual el judaísmo se sostiene no es los milagros de Moishe Rabbeinu. No es ni siquiera la profecía de Moishe Rabbeinu. Es porque vimos a Dios hablando cara a cara con Moishe Rabbeinu. Vimos a Dios en el monte Sinai diciendo los 10 mandamientos a Moishe Rabbeinu. Y Moishe Rabbeinu venía y decía: hey, Dios dijo esto y esto y aquello, 10 mandamientos. Vimos esto. Lo percibimos nosotros mismos. De hecho, no hay ninguna religión en toda la tierra que tenga una revelación divina a todo un pueblo. Este es el fundamento sobre el que se sostiene el judaísmo. La entrega de la Torá fue un momento en el cual todo el pueblo entero, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, de todo tipo, todos percibieron exactamente lo mismo. Todas las otras religiones están basadas en que un tipo vio, a lo sumo un par de tipos vieron, dicen que vieron, etc. Créele o no créele. Acá hay todo un pueblo que vio lo mismo. Este es el fundamento del judaísmo. Esto es sobre lo que se sostiene el judaísmo entero. Tiene relación con lo que estudiamos recién sobre la profecía de Moishe Rabbeinu, porque de vuelta, no creemos en Moishe Rabbeinu porque hacía grandes milagros. Creemos porque lo vimos hablar con Dios. Y escuchamos a Dios hablando en la entrega de la Torá con Moishe Rabbeinu, y después Moishe Rabbeinu hablando con nosotros. Todo un pueblo. Este es el fundamento sobre el que se sostiene todo el judaísmo por completo. Y de vuelta, no hay ninguna otra religión que tenga una cosa así. Ninguna, en toda la tierra. Y hay unas cuantas dando vueltas por ahí. Ninguna tiene esto. Vamos a avanzar. Fundamento número 8. Este también es un texto un poquito largo. Pero los otros son tan cortitos, que Dios mediante hoy terminamos el texto. Vamos al fundamento 8. El hecho de que la Torá es, en hebreo, Mina Shomaim, del cielo. La Torá es algo que Dios entregó, digamos algo divino.
y no algo que un grupo de gente o una persona escribió, de ninguna manera. ¿En qué consiste este fundamento? Que creamos que toda la Toira entera que tenemos en nuestras manos hoy en día es la entregada a través de Moshe Rabbeinu, sobre él sea la paz. Y toda fue entregada a Moshe Rabbeinu por Dios. Es decir, que le llegó a Moshe toda la Torah entera de Dios, bendito sea. En forma, ¿cómo le llegó la Torah a Moshe? De manera que llamamos en forma metafórica Dibur, la palabra de Dios. Obviamente estudiamos recién el concepto de profecía. En la profecía los profetas entendían un concepto, veían un concepto. Ok, a Moshe Rabbeinu le llega la Torah entera con la palabra de Dios, sea lo que fuera que quiere decir. De hecho, el Rambam lo dice ahora. Y nosotros no sabemos cómo le llegó, sino que él, Moshe, le llegó. Y él era como si fuese un escriba, que le dictaban y él escribía todos los eventos de los días, digamos, las historias, las mitzvot, y por eso se llama Moshe Rabbeinu Mejoikek. Mejoikek es como quien establece leyes, una especie de legislador. Y no hay ninguna diferencia en la Torah misma. Ahora vamos a los versículos de la Torah. No hay ninguna diferencia entre un versículo que dice que los hijos de Ham se llamaban Cush, Mitzrayim, Put y Canaán. Es un versículo que la verdad es que no tiene mucha enseñanza, hay mucho, como quien dice, valor moral, ético. ¿Cómo se llamaban los hijos de Ham? ¿Qué sé yo? Kut, Push, Ham. Ese versículo, junto con, por ejemplo, otro versículo. La esposa de un rey se llamaba Meitabel Bas, hija de Matred. ¿Y qué enseñanza tiene ese versículo? Cero, nada. Está diciendo el nombre de la esposa de un rey que reinó sobre la tierra de Israel, o sea, la tierra de Canaán, antes de que reinen los judíos. Otro versículo. Timna, es el nombre de una mujer. Timna era una concubina de Elifaz. ¿Y qué importancia tiene eso para mí hoy? Cero. Pero es un versículo en la Torá, que Timna era una concubina. Y por el otro lado, todos esos versículos que, lo digo así a propósito, medio grosero, pero a propósito no sirven para nada y no tienen ninguna enseñanza, todos esos versículos tienen exactamente la misma importancia que el versículo Yo soy Dios tu Señor, el primero de los 10 mandamientos, que es fundamental, importantísimo, negar idolatría, saber que hay uno solo, saber que Él es el creador de todo. Eso es súper importante y súper aplicable en todo momento, en todo lugar, para todos los seres humanos. Bueno, ese versículo tiene exactamente la misma importancia que los que mencionamos anteriormente, que, groseramente hablando, aparentemente no tienen ninguna importancia y no sirven para nada. O por ejemplo el versículo Escucha Israel, Shema Israel, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Todos los versículos fueron dichos por Dios, y todo es la Torá de Dios, íntegra, pura, santa, verdadera. Y una persona que venga y diga, así como estos versículos y estas historias Moshe Rabbeinu las contó porque se le ocurrieron a él, era un tipo muy imaginativo, y se le ocurrieron unas cuantas historias lindas y dijo todo esto. Para nuestros sabios y para nuestros profetas, una persona que diga una cosa así, la Torá tiene historias tontas que se le ocurrieron a un tipo que se llamó Moshe, es un koifer, es un negador, y está interpretando la Torá peor que todos los negadores, porque piensa que en la Torá hay algo que importa y algo que no importa. O sea, lo que el Rambam me está diciendo en términos más sencillos, más allá de la traducción literal, el Rambam me está diciendo, si vos pensás que hay un versículo, una palabra, una letra en la Torá que está de más, que no importa, que no sirve para nada, o que se le ocurrió a Moshe. Mirá, me yugan a este loco, se le ocurrió esta palabra y lo puso ahí. Estás negando toda la Torá. Y estás negando a Moshe, estás negando la profecía de Moshe, estás negando a Dios. Toda persona entonces que piensa, volviendo al texto, que en la Toira hay, traducción literal, corazón y cáscara, o sea, algo que importa, como el fruto que está dentro de la cáscara y la cáscara que la tiras a la basura, toda aquella persona que piensa de esta manera y que piensa que estas historias y estas crónicas no sirven para nada y que se le ocurrieron a Moshe, esto es el concepto de quien dice que la Torá no es divina. Las palabras literales son Toira min hashamayim. La Torá es
del cielo, pero se refiere a Dios, obviamente. Entonces, el fundamento número 8, no terminamos el texto, pero el fundamento número 8 es Toira min hashamayim, la Torah es divina. Una persona que piensa, como dijimos anteriormente, que este versículo es más importante que este, o que este versículo se le ocurrió a Moshe Rabbeinu, o todas estas historias son tonterías. Esto es Ein Toira min hashamayim. Esto es una persona que piensa que la Torah no es divina. Esto es el contrario a lo que plantea este fundamento. Dijeron nuestros sabios, una persona que piensa que la Torah, que toda la Torah es divina, excepto un versículo, que este lo dijo Dios, no se lo dijo Dios a Moshe, sino que lo dijo Moshe porque a él se le ocurrió. Una persona que piensa de esta manera, todo está re bien, menos esto, está despreciando la palabra de Dios. Y se llama un koifer, un negador de Dios, de la Torah, de Moshe, de todo. Sino que la perspectiva y el enfoque adecuado es que cada palabra de la Torah tiene sabiduría y maravillas para quien las entiende, y no se entiende en forma plena y completa, como dice el versículo, es más amplia que la tierra y es más ancha que el mar, y no hay ninguna persona que pueda entender absolutamente todos los asuntos de toda la Torah, sino que uno tiene que ir en los caminos de David, el rey David, el ungido del Dios de Jacob, que él rezó de la siguiente manera en el Salmo 119, el número 18, o sea, el versículo 18: Gal Einai ve'abitan iflois v'terasejo, abre mis ojos, revela mis ojos, y voy a observar maravillas de tu Torah. Y como explicaron nuestros sabios en la explicación de la... Perdón, y también una persona debe creer, traduje mal, una persona debe creer que la explicación de la Torah recibida como tradición por nuestros sabios, esto también fue dado por Dios. Esto también es parte de la Torah que Dios nos entregó, la Torah escrita y la Torah oral. Y esto, lo que nosotros hacemos hoy, todo esto que nosotros hacemos hoy, la forma de una sukkah, que es una cabaña, que no importa ahora todo el detalle, es la mitzvah en Sukkot de residir en cabañas, y el lulav, que es una hoja de palmera, y el shofar, que es un cuerno de diferentes, puede ser diferentes tipos de animales, pero un carnero en general, y el tzitzis, que son los flecos que cuelgan de los 4 puntos de una ropa, y el tefilin, que son las filacterias que se ponen en la cabeza y en el brazo. Todo esto y todo este tipo de cosas, la forma que tiene es lo que Dios le dijo a Moshe. Y él, Moshe, nos dijo a nosotros. Y esto es la misión, digamos, de Moshe Rabbeinu, su shlichus, su misión de transmitirnos a nosotros las palabras de Dios. Y él es fiel en su misión y nos dijo exactamente, palabra por palabra, todo lo que Dios le transmitió. Ahora bien, la frase en la Torah que testifica sobre este fundamento número 8 es lo que está escrito en Bamidbar, el cuarto libro de la Torah, el capítulo 16, versículo 28. La Torah dice así: Vayemer Moishe, dijo Moishe así: con esto ustedes sabrán que Dios me envió para hacer todas estas cosas que hice, porque a mí no se me ocurrió. O sea, no es algo que se me ocurrió a mí, que yo inventé. Esto es lo que Dios decretó. No voy a contar toda la historia ahora del versículo que está hablando acá, lo pueden ver en la Torah, en el capítulo 16. Es Parshas Koirach, en donde Moshe Rabbeinu indica que Aaron tiene que ser el Kohen, y Koirach no le gustaba esto. Es todo un proceso largo. En la práctica se abre la tierra y se lo traga a Koirach. Y Moshe Rabbeinu dice esto: yo no decreté, y a mí no se me ocurrió que mi hermano Aaron sea el sacerdote. Dios me dijo esto. Entonces, si yo soy falso, entonces que no pase nada. Pero si yo no soy falso y si Dios me mandó, que se abra la tierra y se lo traiga a Koirach. En la práctica, ¿qué pasó? Se abrió la tierra y se lo tragó a Koirach. Entonces ahí vemos el octavo fundamento, es que la Torah es algo divino. Tanto la Torah escrita como la Torah oral. Fundamento número 9. La transmisión, la tradición. Es decir, que la Torah que Moshe nos dio, esta es la que tenemos nosotros y no otra. No cambió absolutamente nada de la Torah. Tal y cual Dios se la dio a Moshe, este es el fundamento número 9, tal y cual Dios se la dio a Moshe, Moshe nos dio a nosotros la Torah y no cambió
nada. Y en toda la historia de la humanidad no cambió la Torá. Y sobre la Torá no se puede aumentar ni se puede restar. Ni en la Torá escrita ni en la Torá oral, como está escrito en la Torá misma. No agregarás ni quitarás. Y ya explicamos todo lo necesario en la introducción de este escrito. O sea, no nos olvidemos que nosotros estamos estudiando un pedacito chiquitito, todo un escrito enorme, en donde el Rambam me explica claramente que cada mitzvah de la Torá no se puede cambiar, no se va a anular nunca, como vamos a estudiar en un minutito, y no se pueden agregar mitzvot, no hay nuevas mitzvot en la Torá. Fundamento número 10. Él, bendito sea, sabe las acciones de los seres humanos y no oculta sus ojos, entre comillas, de ellos. Y no como aquellos que dicen que Dios dejó la tierra, se fue a pasear, por así decir, sino que sabemos que, esto es un versículo, el grande que conoce los consejos y conoce las acciones de cada uno, y sus ojos están abiertos a los caminos del ser humano. Y está escrito también que Dios vio lo malo que hacía el ser humano sobre la tierra, o sea que Dios ve, efectivamente, Dios sabe lo que pasa, y está escrito que el clamor de Sodom y Gomorra era muy grande. Todos estos versículos, y llegó ese clamor a Dios, por supuesto, todos estos versículos indican este fundamento número 10, que, de vuelta, Dios sabe todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos. Él supervisa el mundo entero. Este fue el fundamento número 10. Fundamento número 11. Él, bendito sea, Dios, da recompensa a quien cumple los preceptos de la Torá y castiga a quien transgrede sus advertencias. O sea, los preceptos, hay preceptos positivos, hay que ir y hacer algo, y preceptos prohibitivos, no hagas tal o cual cosa. Entonces Dios da recompensa por lo bueno que uno hace y castiga lo malo en términos de la Torá, en el contexto de la Torá, que uno hace. Y la recompensa mayor es el mundo por venir. Y el castigo mayor se llama en hebreo, kares. Kares significa ser recortado, se pierde el alma, es todo un asunto que ahora no voy a entrar en el detalle, esto está en la tercera parte del Tanya, ampliamente explicado, no voy a entrar ahora en esto. Y entre paréntesis, tampoco voy a entrar en el detalle, pero el Rambam Maimónides tiene una opinión muy particular al respecto de lo que significa el mundo por venir. Diferente al Ramban Nachmanides, que piensa muy diferente, y en general el mundo hasídico y la mística judía, el mundo de Kabbalah, etcétera, Kabbalah, seguimos al Ramban, a Nachmanides, no a Maimónides, en lo que él entiende que significa el mundo por venir. Pero esta es otra historia, cerramos paréntesis. El Rambam continúa diciendo, ya dijimos sobre este tema lo suficiente. De vuelta, el fundamento, no terminamos, pero el fundamento número 11 es Shar ve'oinesh, recompensa y castigo. Y el versículo que nos indica sobre este fundamento es, como está escrito, y ahora este versículo está en Shmois, en el segundo libro de la Torá, capítulo 32, versículo 32, y ahora, si Moisés le dice a Dios, si vos los perdonás el pecado de ellos, bien, después de haber hecho el becerro de oro, si vos los perdonás, bien, y si no los perdonás, borrame de tu libro. No me interesa ser parte de tu libro si vos no sos capaz de perdonar un pecado, por más grave que haya sido. Esto es lo que Moisés le dijo a Dios. Y Dios le contestó, momento, solamente el que pecó, yo lo voy a borrar de mi libro. Entonces el Rambam me explica, esto es una prueba que Dios sabe quién es el que transgrede, quién es el que peca, para darle recompensa a esa persona que no pecó y un castigo al otro. Claramente, porque Dios está diciendo, solamente el que pecó yo lo voy a castigar, yo me ocupo. Dios le estaba diciendo a Moshe, a vos, que vos no pecaste en el pecado del becerro de oro, porque ni siquiera estaba ahí, no te voy a borrar de mi libro. Pero yo sé quiénes pecaron, yo lo voy a borrar a ellos. Entonces claramente Dios sabe, y castiga y recompensa. Es interesante porque hay otros versículos en la Toira, esto lo agrego yo, no está en el texto de Rambam, hay otros versículos en la Toira que claramente hablan, Parshas Bejukoisai enteros, si ustedes cumplen mis leyes, entonces les voy a dar la lluvia en su momento, etc. Y si no cumplen mis leyes, les voy a dar con un palo, etc. Hay otros versículos que también hablan de lo mismo, pero el Rambam trajo otra prueba, la verdad que no sé por qué,
Hay que analizarlo esto, hay que buscar en los comentaristas, no sé por qué, pero esta es la prueba que el Rambam eligió, que Dios sabe y Él castiga por lo que Él sabe. Fundamento número 12, los días de Moshiach. La palabra Moshiach literalmente significa ungido, pero se refiere a la persona que estamos esperando que llegue pronto en nuestros días, que va a redimir a toda la humanidad y va a revelar la presencia de Dios en la tierra. Como ya estudiamos también, va a reconstruir el templo, hay varias cosas que tiene que hacer, pero este es el fundamento número 12, los días de Moshiach. ¿Qué significa este fundamento? El Rambam me explica así: creer en forma plena, que sea realmente emes, verdad en tu vida, y no pienses que Moshiach va a tardar. Y si tarda, lo vamos a esperar. Este es el texto del Rambam. Y uno no tiene que ponerle un tiempo, un momento, un límite. Si no llega tal día, tal hora, entonces se va todo al tacho. No. Uno no tiene que ponerle un tiempo y no tiene que hacer lógicas, encontrar escritos de la Torá misma para saber cuándo va a llegar. Hay cálculos y cálculos de cálculos, y a lo largo de la historia del judaísmo hubo un montón de sabios que propusieron diferentes momentos y cálculos. El Rambam mismo hizo esto también. Esto para estudiar en otro momento. Y los sabios dicen, tipach rujan, que exploten, como quien explota la panza, que mueran aquellos que piensan y calculan los momentos en los cuales va a llegar Mashiach. La razón de esto es muy simple, porque si uno está seguro, con certeza, que en tal momento llega Mashiach, y Dios libre y guarde, llegó el momento y no llegó Mashiach, es muy peligroso, uno termina tirando todo por la borda, tira todo el tacho, ya está, tenía que llegar en ese momento, no llegó, ese era el cálculo correcto. ¿Sabes qué? No calcules nada. Cuando llegue, va a llegar. ¿Y queremos que llegue pronto? Sí, claro que sí. Pero si tarda, lo vamos a esperar. Y uno tiene que creer en Moshiach. Y que este Moshiach va a tener una virtud, una superioridad y una gloria por sobre todos los reyes que existieron antes. Y uno tiene que engrandecerlo y amarlo y rezarle a Dios para que venga Moshiach. Pedirle a Dios. Así como profetizaron sobre él todos los profetas, desde Moshe Rabbeinu hasta Malachi, que Malachi es el último profeta que aparece en los textos. Y aquella persona que tiene dudas o que se reduce, se hace más pequeño la virtud de Moshiach, quien dice, en realidad no va a ser tan grande, va a ser lo otro. Quien reduce la virtud de Moshiach está negando la Toira que profetizó sobre Moshiach claramente en Pashas Bilam, que no voy a entrar en todo el detalle ahora, hay toda una parashá entera sobre Balak, un rey que quería maldecir al pueblo de Israel, lo contrató a Bilam para maldecir al pueblo de Israel. Es toda una historia larga que no voy a entrar en el detalle porque es demasiado largo, pero ahí se profetiza sobre Mashiach. Y también en Pashas Atem Nitzavim, más adelante en la Torah también aparece la profecía sobre Mashiach. Y dentro de este fundamento está, y esto es un texto que ya lo hemos estudiado y es súper importante, lo voy a decir en hebreo y después lo voy a traducir porque me parece interesante la forma en que el Rambam lo expresa. Ein melech le Israel ela mi beis David umizera shloime bilvat. Antes de la traducción, cuando uno plantea una frase y hace una doble negación, esto no es sino esa doble negación fortalece el asunto de que la única forma que puede ser ese asunto es de esa manera. Esta frase del Rambam tiene una doble negación. Vamos a traducirla en forma literal. No hay rey para Israel, o sea, rey de los judíos, excepto de la casa de David, tiene que ser descendiente del rey David, y de la descendencia de Shloime, su hijo Shloime Melech, solamente. Después de la doble negación, el Rambam encima después dice solamente. Triple negación. La única forma en que puede existir un rey para el pueblo de Israel es si es descendiente de David, de la simiente, de la descendencia de Shloime. ¿Qué viene a excluir esto? Yoshke. Si uno observa en los primeros escritos del Nuevo Testamento, como sea que lo quieran llamar,
aparece toda la ascendencia de Yosef, de este José, que pobre tipo lo engañaron, etc. Y de Miriam, y no aparece Shloime Amelech. No aparece el rey Salomón ahí. Está solamente David, que igual es todo Bobe Maise, son todas tonterías, cuentos de la abuela, pero aún así no aparece Shloime Amelech. Entonces no es, incluso si no quiere decir que existió, incluso si no quiere decir que era descendiente de David, incluso si no quiere decir que hizo milagros, incluso decir todo lo que quieras, pero no era descendiente de Shloime, quiere decir que no es Moshiach, queda fuera. Y todo aquel que discute, digamos, sobre este punto de que Moshiach tiene que ser descendiente de David Amelech y de Shloime Amelech, o sea, vamos al texto literal, todo aquel que discute con esta familia, o sea, que el Moshiach tiene que ser descendiente de esta familia, está negando a Dios y las palabras de sus profetas. Ese fue el fundamento número 12. Ahora vamos al fundamento número 13, el último. Tchiyas Hameisim, la resurrección de los muertos. Rambam dice, ya la explicamos, está explicado en otro lugar, punto. Esto es todo lo que dice sobre el fundamento número 13. Ahora, ¿qué significa que ya la explicó en otro lugar? En ese otro lugar, acá tengo un comentario, dice así: es uno de los fundamentos de la Torá de Moshe que Dios en el futuro por venir, tras la venida de Moshiach, son diferentes etapas. Tras la venida de Moshiach va a haber un momento en el cual van a resurrectar, volver a vivir todos los muertos. Si me preguntan si van a resurrectar judíos y no judíos, weiß nicht. No lo sé. Suena que es para judíos, pero no quiero decir que no es para no judíos. No lo vi escrito, no lo sé simplemente. Pero esto es uno de los fundamentos del judaísmo, que van a resurrectar los muertos y van a volver a vivir en carne y hueso. Carne y hueso quiere decir un cuerpo literalmente. Ahora, este es el fundamento número 13. Estos son los 13 fundamentos. Un detalle más, que no está acá en el texto, está en otros lugares en el Rambam. Como dije antes, el Rambam opina que el mundo por venir es un mundo espiritual. No es un mundo físico, quizás no lo expliqué claramente, pero el mundo por venir, la opinión del Rambam es que es un mundo espiritual, almas. Quiere decir que el final de toda la existencia no es que va a terminar, quiere decir, el objetivo final de toda la existencia para el Rambam, para Maimónides, es un mundo espiritual. Él lo llama Sichlim Nivdalim, intelectos separados, todo abstracto. Esta es la opinión del Rambam. La opinión del Ramban, Nachmanides, es diferente. El final, que va a ser eterno, etc. Pero el objetivo final es un mundo físico, con un cuerpo físico, eterno, con un alma dentro de ese cuerpo. Entonces, para Nachmanides, el objetivo final es justamente el fundamento número 13, la resurrección de los muertos. Resurrectan y quedan ahí viviendo y ya está, eternamente. Para Maimónides no. Para Maimónides hay una resurrección de los muertos porque es uno de los fundamentos que él mismo plantea. Claro que sí, van a resurrectar todos los muertos y ¿sabes qué? Después se van a morir de vuelta y va a haber una vida espiritual, abstracta, yo qué sé, sin cuerpo físico. Eso es lo que dice el Rambam, Maimónides. Como dije antes, el pensamiento hasídico, Kabbalah, o sea, el pensamiento hasídico está basado también en Kabbalah, opina que el Ramban es el que tiene la razón en este sentido, y el final, objetivo total de la creación es un cuerpo físico con un alma investida dentro del cuerpo, pensando a Dios, captando a Dios, aprendiendo sobre Él, y por cuanto Él es eterno, entonces hay infinitas cosas para aprender de Él y saber de Él y estudiarlo, etc. Estos son los 13 fundamentos que plantea el Rambam como introducción a uno de los capítulos del Talmud, se llama Heilek. Es el capítulo número 10 de Sanedrin, donde habla de un montón de historias que tienen que ver con estos fundamentos. Por eso el Rambam, en su introducción a su comentario sobre ese capítulo de la Mishnah, trae estos 13 fundamentos. Hay un solo lugar, en un Midrash, en un comentario al Midrash, que dice que los no judíos también van a resurrectar. Pero es un solo lugar
y no lo vi yo por lo menos en ningún otro lado, en esa fuente es el único lugar en donde aparece que Bnei Noach también participan de la resurrección de los muertos. Hay un solo lugar donde yo lo vi escrito, no quiere decir que es el único, esto es lo que yo llegué a ver, puede haber otros, pero en este lugar está escrito que sí, efectivamente hay resurrección para los Bnei Noach. Pero es, de vuelta, ¿por qué lo digo así tan entre comillas? Porque es un comentario sobre un texto de nuestros sabios. Y él dice, ese comentario dice que hay resurrección de los muertos para Bnei Noach también. Me gustaría hacer, ya que estamos, una pequeña aclaración de todo esto. Yo no tengo dudas de que yo no sé nada. Y créame, soy un burro de estas cosas. Pero si ven un video en YouTube o algún personaje que se la da del doctor de almas, por así decir, que él sabe lo que pasa con las almas, y las almas de los judíos, y las almas de los no judíos, y te voy a explicar, y qué va a hacer, ese también es un burro, sin duda. Pero no hay nadie, hoy por hoy, en el judaísmo, nadie, por más sabio que sea, por más conocimiento que tengan, que se atreva a decir, yo te voy a explicar qué pasa con las almas. ¿Y qué pasa con tu alma en particular? Yo te voy a decir. Cualquiera que diga una cosa así es un chanta. Está claro, es un chanta. Es la forma de probar que es un chanta. No hay forma de saber esto. Los personajes que sabían estas cosas, estamos hablando de gente como el Arizal, Yitzhak Luria, año 1550 en Tzfaz, un cabalista que fue gigante, un personaje como el Ramak, Moishe Cordovero. Esos personajes, ellos sí sabían. O si viene un rebe, que hoy en día, dudoso, ¿qué rebe podés encontrar hoy en día? Pero viene un rebe y te dice, vos tenés que hacer esto, aquello, ok. Pero cualquiera de los personajes que hacemos videos en YouTube y que estamos disponibles, etcétera, y con todo lo que podamos haber estudiado y qué sé yo, somos todos burros, ninguno de nosotros tenemos idea de lo que pasa con las almas o con todo esto. De ninguna manera. Y lo peor de todo, como digamos final de la aclaración, es que muchos de estos cobran por estas cosas. ¿Entendés? Yo te voy a cobrar, dame $100 y yo te voy a explicar qué va a pasar con tu alma. Está bien, $100 es un buen dinero, pero ¿sabes qué? Me va a explicar qué va a pasar con mi alma. Yo quiero saber qué pasa con mi alma. Y la gente da dinero y tira dinero a la basura. Pues todo mentiras, es todo tonterías. Nadie sabe, nadie sabe. No es que yo no sé, nadie sabe.